seguimos con nuestra clase de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. El mensaje de las 7 iglesias es el mensaje de las 7 etapas de la historia de la iglesia. Y no solamente eso, sino que también sería el comportamiento o el espíritu que entraría dentro de esta iglesia. Es importante notar que estas 7 iglesias, Jesús se le aparece a Juan como con ojos con llamas de fuego. Y eso quiere decir que Jesús mismo es el que exhorta y hace la reprensión a las iglesias. Esto quiere decir que es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se encarga de corregir o exhortar o alentar a estas iglesias. Porque la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Yeshua, a Jesucristo. Él es el fundador, Él es la piedra angular. Por eso es que Jesús se hace responsable de ellas. Ahora, vamos ahí al mensaje de la iglesia de Pérgamo, que viene de pergamino. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Anote eso, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, la iglesia de Pérgamo es la iglesia imperial. Es el proceso o la historia de la iglesia entre los años 300 al 590. Es aquí donde la iglesia de Pérgamo representa la parábola de la semilla de mostaza, que es sembrada y crece y se transforma en un árbol monstruoso. Y dice que las aves, posaban en las ramas de esta semilla que fue chiquitita y creció. ¿Qué significa eso? Acuérdense que cada iglesia es representada por una de las 7 parábolas que Jesús enseñó, que sería cómo se iba a comportar el reino o la iglesia en los tiempos finales. ¿Y por qué la semilla de mostaza? Porque representa la corrupción interna de la iglesia. Hemos visto la corrupción externa a través de la iglesia de Éfeso, y ahora vemos la corrupción interna. Por dentro sería la corrupción, y lo vamos a ver cómo fue que sucedió esto. Yo he escuchado muchas predicaciones de muchos pastores hablar sobre este mensaje de la iglesia de Pérgamo, donde hablan del trono de Satanás, pero se tiene muy poca información, porque aquí dice en Apocalipsis, el mensaje a Pérgamo, dice donde mora Satanás, y nombra el trono de Satanás y nombra la doctrina de los nicolaitas. También nombra el espíritu de Balaam. Qué interesante, ¿no? Y he escuchado muchas prédicas de muchos eruditos y no me han convencido. Y al estudiar profundamente el tema, nos hemos encontrado con una revelación tremenda que usted lo va a tener en esta mañana. La iglesia de Pérgamo es la iglesia donde el gobierno, la política de Roma se introdujo en ella. Por eso es que se le llama la edad imperial del papado. Anote, edad imperial y la edad del papado. Es interesante notar que aquí en Pérgamo, donde era la principal ciudad política de Roma, es la primera ciudad donde se hace adoración a un hombre, a César, Quirios. Es decir, había un templo, y no solamente un templo, había un panteón de dioses. Y fíjense ustedes que es muy interesante lo que pasó en Pérgamo, porque como la Biblia dice que ahí estaba el trono de Satanás,
Y según lo que hemos estudiado y la revelación que Yeshua nos ha dado, es tremenda. ¿Por qué? Porque en esta ciudad estaba el culto al dios Esculapio, anote eso. Y el dios Esculapio era el dios de la medicina, es decir, un dios te podía sanar. Era hijo de Apolos y Esculapio tenía un templo. También había otro templo que era el más importante, que hace referencia al trono de Lucifer, que es la adoración al dios Júpiter, que era el mismo Zeus para los griegos, pero para los romanos era Júpiter, el dios Zeus, el dios principal de los griegos y el dios principal de los romanos. Entonces, habían estos cultos tremendos, poderosos. Estaba el templo al dios Esculapio, y el dios Esculapio era reconocido como el hijo de Apolos, que podía sanar a través de hierbas, podía sanar a través de cirugías. Y la gente iba al templo, y en ese templo había una serpiente. Y atención con esto, que es muy interesante. Y la serpiente no mordía, pero se movía por el templo, y todos querían ser tocados por la serpiente, porque era la representación del dios Esculapio. Eclepio en griego y Esculapio en Roma, idioma romano. Entonces, mucha gente iba para allá, y de aquí que comienza la adoración, el culto a un Dios que te puede sanar, a un falso Dios, ¿no es cierto? Que la gente iba, entregaba su dinero, entregaba y llevaba sus joyas, hacía tremendas donaciones para que este Dios Esculapio lo podía sanar. Ahora, este culto a la serpiente es el mismo culto de Satanás. Satanás se le presentó a doña Eva como una serpiente. Amén. Encontramos que todos los pueblos de la antigüedad adoraban a una serpiente. Ahí está. Entonces, el mismo culto de la serpiente ahora se está manifestando dentro de esta iglesia. Esta iglesia de Pérgamo estaba tolerando a esta gente que adoraba a Esculapio, estaba tolerando a esta gente que adoraba ¿a quién? Al dios Zeus, a Júpiter. Estaban tolerando a estas personas que estaban fornicando y adulterando dentro de la iglesia. La Biblia dice que ningún fornicario, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Hoy encontramos que es muy fácil que las niñas que tienen sus noviecitos, el novio empieza el toqueteo y ya caen en relación sexual. Si tú estás cayendo en relación sexual con tu novio, déjame decirte de que eso se llama fornicación. Y la Biblia dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. O sea, te vas a ir al infierno con ropa y todo. Sí, cuida a tu novia, cuida a tu novio. Tiene que haber un respeto hasta el casamiento. Porque si tú no obedeces a la palabra de Dios y vas a hacer lo que todos hacen, que teniendo una noviecita allá y luego se acuestan con ella, estás adulterando y estás fornicando. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, andarlo mostrando en Facebook, andando mostrándote, dejando que tu novio te toque. ¿Por qué? Porque te estás presentando delante de Dios como una prostituta. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo. Se prostituyó, porque entró el culto de Balaam. ¿Y cuál era el culto de Balaam? El culto de Balaam era que incitaba a los hijos de Dios a meterse con prostitutas paganas, que eran sacerdotisas. Wow, ¿me explico? Cuiden eso, chicos. No caigan en ese pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia condena la fornicación. Por muy gustosa que sea para ti, un momento de placer lo puedes vivir, pero una eternidad en el infierno por ese momento de placer va a ser terrible. ¿Ok? Ahora, aquí, como decía, en la iglesia de Pérgamo se estableció un culto babilónico. Y quiero que pongan mucha atención con lo que voy a decir, porque aquí hay una revelación de manera que nos va a ayudar a entender qué significa el trono de Satanás. ¿Qué representa el trono de Satanás? Cuando Alejandro Magno invadió a Babilonia, 8 sacerdotes babilónicos escaparon a la ciudad de Pérgamo llevando los libros sagrados de los babilónicos. Ellos establecieron en la ciudad de los estrucos.
del rey Átalo III, que fue proclamado el primer pontífice máximo. La doctrina babilónica, y voy a entrar rápidamente haciendo una reseña y resumen de qué significaba la doctrina babilónica. Nótese que Apocalipsis capítulo 17 habla de la gran ramera, de una mujer que se ha prostituido, concuerda con lo que estamos leyendo en la iglesia de Pérgamo. Y dice que tenía un misterio, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis capítulo 17. Es decir, que este sistema religioso babilónico, satánico, diabólico, de sacrificio de niños, de adoración al zodiaco, al sol, este sistema babilónico, ¿qué hizo? Este sistema babilónico infectó al mundo entero. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes que llevaron el culto de Babilonia a Pérgamo, primero fue en la ciudad de Italia, la ciudad de Estruca, 500 antes del Imperio Romano, que después fueron absorbidos por los romanos, los famosos estrucos, y eran conocidos como los misterios estrucos, donde sacerdotes babilónicos iniciaban a esta gente, a esta élite mundial. ¿Y en qué consistía este culto babilónico? Este culto babilónico era que los reyes de la tierra eran proclamados como sacerdotes del dios Sol. Prácticamente vendrían siendo sacerdotes y dioses en la tierra, teniendo atributos de dioses: poder para sanar, poder para la lluvia, poder para hacer llover, poder político. Es decir, este culto del dios Sol y la diosa Semiramis en Babilonia se trasladó a Pérgamo, donde ahí por primera vez en Pérgamo se establece el culto a Kaiser Kyrios, que quiere decir César es el Señor. ¿Me explico? Donde se hace la adoración del primer templo y donde los cristianos de Pérgamo tenían que presentar libaciones, incienso y postrarse ante la imagen de César. Y aquí vemos que la doctrina de los nicolaitas representa justamente eso. Cuando la Biblia habla y retienes ahí la doctrina de que yo aborrezco, que es la doctrina de los nicolaitas, es cuando aquí en la iglesia entra el misterio babilónico, donde los sacerdotes eran glorificados, como ahora lo es el Papa. Mire usted, el Papa es una representación de cómo un hombre es idolatrado a nivel mundial y cómo la Iglesia Católica ha tenido el poder en su riqueza, porque ahí están los mayores bancos del mundo, están dentro del Vaticano, y eso representa a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo representa cuando ya la doctrina de los nicolaitas ha invadido la iglesia, trayendo la política dentro de la iglesia, el gobierno romano metiéndolo dentro de la iglesia, la adoración a los dioses babilónicos dentro de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Y ahí nace, con la iglesia de Pérgamo, nace el sistema laico y el sistema clérico, donde nicolaita quiere decir Nico, los que conquistan, laica o laos representa al pueblo, los que conquistan al pueblo. Es la iglesia conquistada por la política, es la iglesia de Pérgamo conquistada por los misterios babilónicos mezclados con los cristianos, es la iglesia donde empieza la jerarquía papal, ahí está, la jerarquía sacerdotal que es condenable en la Biblia. Jesús fue un siervo de siervos. En la Biblia encontramos que las iglesias eran gobernadas por pastores y uno era el representante legal de aquella iglesia. Pero nunca fue que los papas, los obispos tenían que enseñorearse de la iglesia, porque eso es antibíblico. Cristo vino como un servidor y dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. En la iglesia de Pérgamo entra todo el sistema jerárquico de la iglesia, me estoy explicando, donde se le da más adoración, más honor al profeta, al obispo, al apóstol, y se lo adora prácticamente como un César, como un papa. ¿Me explico? Y eso fue la reprensión que le está dando Dios acá a la iglesia de Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas, donde la iglesia se jerarquiza y donde se deja a un lado el Espíritu Santo, se deja a un lado la palabra de Dios y empiezan los dogmas de la iglesia. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son los dogmas que entraron, que los dogmas reemplazan la conversión que todo hombre tiene que tener para con Jesús. Y te deja a un lado
la salvación efectuada por Cristo en la cruz y la regeneración del Espíritu Santo que hace en el corazón del hombre, sino que le da más importancia a todo lo que es Eucaristía, la confirmación, oración por los muertos, los sacramentos de la iglesia, de los cuales estos sacramentos te salvan, y no la fe en Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto representa la iglesia de Pérgamo. Ahora, yo conozco tus obras de donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué se le dice el trono de Satanás? Porque Júpiter, que representaba al dios Baal, al dios Sol, que los babilónicos llevaron a Pérgamo, los babilónicos introdujeron esta doctrina, y los iniciados eran todos los cónsules, los capitanes romanos. La élite de Roma aceptó este culto babilónico. ¿Por qué? Porque este culto babilónico, atención con lo que voy a decir, es uno de los cultos que hasta el día de hoy se mantiene. Y le digo a todos los que están escuchando este mensaje, si quieren instruirse más en esto, busquen en internet la hermandad babilónica. Y la hermandad babilónica es un culto iniciático que viene de los babilónicos, que nunca se perdió, que ahora lo encontramos en la Illuminati, en la familia de los Windsor de Inglaterra, lo encontramos en los Rockefeller, lo encontramos en los Rothschild, que es que ellos adoptaron este culto al dios Moloch. Entonces, el trono de Satanás era que ahí se había entronizado al dios de los babilónicos, al dios Sol, al dios que los católicos usan como el dios galleta. ¿Se acuerdan que yo ya enseñé eso? La hostia dice Isis, H-I, y representa Horus, Isis y Set, los tres dioses de los babilónicos. Entonces, la iglesia de Pérgamo estaba tolerando esta doctrina. Ahora, en Números capítulo 22 dice: los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta de Dios, que era un profeta de Dios, y sin embargo, por el lucro y la avaricia, según Números capítulo 22 a 25, quiso maldecir a Israel, porque el rey Balac le prometió mucho dinero, y él se vio afectado por el lucro y la avaricia. Anote eso, que es muy importante. Porque este profeta, si bien no pudo maldecir al pueblo de Israel, le enseñó cómo corromperlos, para que estos se metieran con las hijas sacerdotisas paganas del dios Baal o del dios de los babilónicos. ¿Estoy explicando? Entonces, en Judas 11 dice los que siguieron el lucro y la avaricia de Balaam. Judas, versículo 11. Y en 2 de Pedro 2:15 también dice que el camino de Balaam era la codicia. Diga conmigo, la codicia. Y esto representa, amados hermanos, el evangelio de la prosperidad. Como si tú quieres éxito, si quieres que te vaya bien, si quieres sanidad en tu cuerpo, si estás enfermo, pactar con Dios. Te hacen pactar tu dinero para que tú puedas tener estas bendiciones, o esta bendición entre comillas, este éxito, esta prosperidad. Para de sufrir, tienes que pagar dinero para que te puedan sanar. Entonces, el lucro de Balaam está hoy día vivo, donde la iglesia está haciendo uso y mercadería y avaricia del mensaje de Jesucristo. Donde las iglesias, la gente va a escuchar un mensaje emocional de éxito, donde lo hacen pactar, y pacta tu casa, pacta tu dinero. Y aquí vemos cómo el espíritu de la avaricia de Balaam está afectando a muchos apóstoles y a muchos profetas. Lo que más se ve ahora es que todos los pastores ya quieren ser apóstol. Ninguno quiere ser pastor. Todos quieren ser apóstoles. ¿Por qué? Porque si tú eres apóstol tienes una jerarquía. Ahí está, la doctrina de los Nicolaitas. Es jerarquía, donde el apóstol, donde el profeta se le mira como un dios, donde ellos empiezan a sacar sus propias doctrinas. Ejemplo, Guillermo Maldonado dijo: Dios es una prostituta, se abre de piernas para bendecirte. Esposa de Guillermo Maldonado dijo que Dios tenía senos, que tenía pechos. Benny Hill, ¿qué dice? Que todos los que hablen mal de su ministerio van a ser maldecidos por Dios. Mire, representando a un Dios que maldice.
¿Qué dice Cash Luna? Dijo que todos éramos dioses. Yo soy. Y si nosotros le servimos a yo soy, tú eres también un yo soy, eres un dios. La misma doctrina de la serpiente que le metió Satanás a Eva. Vas a ser una diosa. Ahí está. Y a Eva le gustó el árbol, que era bueno, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Ahí está. Dante Hebel no cree en el rapto y dice que todos los que creen en el rapto son como las ratas que están en los barcos, que cuando el barco se está hundiendo ya quieren saltar las primeras. Ahí está. Entonces, estos falsos apóstoles de la prosperidad tienen el espíritu de los nicolaítas, donde la gente lo dice mi apóstol, donde la palabra del apóstol es más que la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Lo dijo mi apóstol. Donde todos los pastores del mundo ahora lo único que quieren es tener jerarquía, es decir, tener la cobertura de Guillermo Maldonado, tener la cobertura de Benny Hill, tener la cobertura de Cash Luna. Yo no quiero ninguna cobertura, yo quiero la cobertura del Espíritu Santo de Ruach Kadosh sobre mi vida. Amén, amén. Esa es la verdadera cobertura. Y esta es la doctrina de los nicolaítas, que donde entra los falsos apóstoles, los falsos profetas, introduciendo doctrinas y políticas. Por eso es que hoy se da mucho que casi todos los pastores ahora quieren ser políticos, se están metiendo en la política. Y esto fue lo que entró en la iglesia de Pérgamo, entró la política romana que jerarquizó la iglesia, que luego vino a traducirse en lo que es la iglesia católica apostólica romana. ¿Me estoy explicando? Entonces, el trono de Satanás que estaba en Babilonia con todos los misterios babilónicos se vino a Pérgamo. ¿Por qué los romanos aceptaron estas iniciaciones babilónicas que fueron las más importantes de la antigüedad? Porque estas iniciaciones babilónicas te hablaban, atención, del poder que tiene la energía del sol sobre un hombre. Ellos entendieron que el sol, la luna, la energía solar podía repercutir en los sentimientos y en el carácter del ser humano. Y eso lo tradujeron en el horóscopo. El horóscopo abarca un mes del año donde tú naciste, donde se descubrió que la posición del sol, la energía del sol, la posición de la luna, o puede cambiar el carácter de los hombres para bien o para mal, para que esté de buen humor o de mal humor. Todo eso está ¿en qué? Está en el zodiaco. ¿Y qué es lo que hace el zodiaco? El zodiaco investiga el futuro y el porvenir de los hombres a través de los astros. Y eso los babilónicos lo sabían. Los babilónicos fueron los primeros, repito, que endiosaron a los césares, a los reyes. Nimrod fue el primer hombre gigante nefelín que fue adorado como el dios Baal, como el dios Sol, como un dios en la tierra. Era un hombre gigante, pero que fue adorado como el máximo pontífice maximum. Y el pontífice maximum es justamente cuando los papas, los sacerdotes son adorados como Dios y como hombre, representante de Dios en la tierra. ¿Me estoy explicando? Ahora, esta doctrina babilónica, la doctrina babilónica, se introdujo en Pérgamo. ¿Y cuáles fueron los dogmas babilónicos que se introdujo en la iglesia? La iglesia de Pérgamo, como absorbió la doctrina babilónica, que luego se tradujo en la iglesia católica, porque en este periodo de Pérgamo, el año 300 al 590, pasó algo muy fuerte en la historia, que es la conversión de Constantino. Constantino en el año 325, un emperador romano que adoraba al dios Sol, que la cruz que dio Constantino era la cruz de Tamus. Constantino fue el primer emperador que en el concilio de Milán o de tolerancia para la masacre de los cristianos y proclama un edicto donde ya los cristianos no van a ser matados, ni torturados, ni echados a los leones. ¿Por qué? Porque Constantino tenía muchos enemigos bárbaros, godos, que estaban invadiendo el imperio romano y necesitaba gente que estuviera con él. Necesitaba el apoyo popular
de la mitad del Imperio Romano que eran cristianos. La mitad del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Entonces Constantino dijo, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y eso fue lo que hizo. Sacó el judaísmo el día sábado, cosa que adulteró uno de los mandamientos. Los 10 mandamientos dice que tenemos que guardar el sábado para los judíos, porque para nosotros sabemos que es opcional. No nos manda que lo guardemos así en forma legal, pero sí lo podemos guardar, sí, respetar, sí. Entonces sacó el sábado y llegó el culto del sábado de los judíos al día domingo, porque el día domingo era el día del Sunday, el día del sol, y el día domingo era proclamado como el día del sol Invictus, el sol que adoraba Constantino. Y Constantino, de este periodo de la iglesia de Pérgamo, persiguió a los judíos, mató a judíos y estableció una nueva religión universal, donde todo el paganismo babilónico se introdujo en el cristianismo primitivo. ¿Me explico? Y aquí, en el año 325, nace, a través de los misterios etruscos, a través de los misterios babilónicos que llegaron de Babilonia a Pérgamo. En otras palabras, Pérgamo fue la ciudad que preparó el camino para la iglesia católica a través de todos los misterios babilónicos. La iglesia católica es la iglesia que absorbió todos los misterios babilónicos. ¿Como cuáles? Orar por los muertos. Se introdujo en el año 300. Nosotros no podemos orar por los muertos. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. La doctrina de la canonización de los muertos de los santos. Cuando tú estás canonizando a una persona muerta, la canonización le da los mismos atributos de Dios. Que esa persona muerta te puede traer un milagro, San Expedito, San Isidro. ¿Me explico? Entonces se canonizó poniendo al mismo nivel que Dios y que Cristo a esa persona hombre que el Vaticano canonizó. Imagínense, le roba la gloria a Dios y haciendo un dios más del panteón babilónico, porque los babilónicos tenían 2000 dioses. Tenían el dios de la lluvia, tenían el dios del sol, un dios. Inclusive los babilónicos creían que si tomaban agua, en esa agua se infiltraban los espíritus malignos. Eran tan supersticiosos que toda esa doctrina babilónica pasó a Pérgamo y fue absorbida por Constantino, por los primeros papas romanos. Cuando muere Constantino y unió el paganismo romano con el cristianismo, ahí, hermano, nace la iglesia católica apostólica romana, con sus toques más babilónicos, como adoración de los muertos. Segundo, hacer la señal de la cruz, persinarse, y cuando la persona se persina, está haciendo la cruz invertida. Hace la cruz invertida, la cruz de Tamus. La gente no sabe eso. La institución a la misa, creer que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que la sangre es la sangre de Cristo. No, nosotros no somos caníbales. Nosotros creemos que simplemente, ¿qué es lo que es? Un símbolo. La tradición babilónica enseñaba que la sangre del dios Sol, el cuerpo del dios Sol, la persona lo podía tener a través de una hostia redonda. ¿Me explico? Y que el vino representaba la misma sangre de sus dioses. Doctrina pagana. No creemos que el vino se transforma en la sangre de Cristo. La transustación se llama eso. O sea que no estamos comiendo a Cristo todos los días, estamos bebiendo su sangre, y eso es una práctica satánica de beber sangre. Los satanistas beben sangre, comen sangre. Los nefelines de Génesis capítulo 6 eran que comían, dice que el libro de Enoch dice que empezaron a comerse a los hombres. De ahí viene el canibalismo. Aquí en Paraguay se practicó el canibalismo, sí, pero no lo hacían por hambre, lo hacían porque si se comían al indio de la otra tribu, el poder de ellos pasaba a ser de ellos ahora. Y es una práctica milenaria, ¿me explico? ¿Qué más introdujo en Pérgamo?
que adoptó la Iglesia Católica. La adoración al culto a la Reina del Cielo que aparece en Jeremías. El culto a la Virgen María. Con todo lo que conlleva la idolatría, que se le pone a ella como la salvadora del mundo, como la madre de Dios, y se deja a Dios a un lado y a Jesucristo que murió por nuestros pecados a un lado. Que era el mismo culto que Constantino tenía. Constantino adoraba a la diosa babilónica Semiramis, a la reina del cielo, la diosa de la guerra. Era conocida como la diosa de la fertilidad. Isis por los egipcios, Afrodita por los griegos era conocida, por los babilónicos Semiramis, Venus por los romanos. En Éfeso estaba el culto a la diosa Diana, ¿se acuerdan? El templo de la diosa Diana. Entonces Constantino, todas las imágenes que tenían de sus dioses babilónicos, ahora esas imágenes pasaron a ser la imagen de la diosa reina del cielo de los babilónicos, como la Virgen María, con su hijo en sus brazos. La imagen de Pedro, que está en el Vaticano, que Constantino le introdujo ahí, era la imagen de Júpiter. Y aquí en la iglesia de Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque el trono de Satanás que estaba en Babilonia, que repudiaba a Dios y que exaltaba a un dios luciferiano como Nimrod, como el dios Sol, y su esposa Semiramis, pasó a Pérgamo. De ahí se estableció el trono y de ahí nace el culto y la doctrina babilónica católica romana. ¿Qué más? Se introdujo en Pérgamo la adoración a María, como ya dije, la doctrina del purgatorio. Te estoy hablando de algunos dogmas, porque son muchos. El purgatorio no existe, porque a través del purgatorio el sacerdote babilónico tenía el poder de sacar esa alma que estaba quemándose en el infierno, y si tú pagabas cierta cantidad de dinero por el lucro de Balaam, podían sacar esa alma y llevarla al cielo. Miren ustedes, ningún hombre sobre la faz de la tierra puede hacer eso, es una herejía. Solamente Dios lo puede hacer, pero no el hombre. Entonces el hombre ahora, que era el representante de Dios, Máximo Pontificis Maximum, que fue el nombre que los babilónicos le daban a los reyes babilónicos, Dios y sacerdote. Entonces así podían esclavizar a toda la gente. ¿Qué quiero decirle, amado? Quiero decirle que este sistema babilónico se hizo a propósito por Satanás para esclavizar a la gente, metiéndole, ¿qué? Doctrinas de hombre, que hagan procesiones en honor al dios babilónico. Es decir, esclavizar religiosamente a todo un pueblo para que este pueblo no opine, solamente haga lo que la iglesia le está imponiendo: procesiones, liturgia, y que nadie pueda pensar libremente, ni servirle a un Dios libre, sino a un Dios impuesto a través de la idolatría, a un hombre que la gente lo ve como el Dios máximo, el Papa. Cuando va en sus procesiones, cuando el Papa va a Francisco visitando ciudades, la gente le besa los pies, lo mismo que hacían el pueblo babilónico cuando la imagen de Nimrod salía en procesión por el pueblo. La gente quiere besar la mano del Papa, lo mira como un Dios, hermano. Y Jesús dijo: no llaméis Padre a nadie en la tierra. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo el Papa es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, amén. Por eso que cuando entra la jerarquía política romana a Pérgamo, está entrando toda esta doctrina, hermano, satánica, diabólica, babilónica, donde ya se pierde el mensaje de Cristo. Por eso que el rey que sucedió después a Constantino, el emperador Teodosio, que vino después de Constantino, sacó un proyecto de ley romana donde se obligaba a la conversión de cada romano. Es que ahora todos tenían que convertirse al catolicismo, todos, por decreto de ley. Ya no era voluntario. Y la iglesia se llenó de gente, hermano, legalista, de gente religiosa, y eran muy pocos los que eran convertidos, los que habían nacido de nuevo y los que Yeshua había cambiado sus vidas y su corazón para siempre. Ya la iglesia era una iglesia nominal donde cualquiera podía venir a esta iglesia.
Ecumenismo. Aquí empieza el verdadero ecumenismo. Satanistas, hinduistas, todos pueden adorar al Dios. Wow. ¿Me estoy explicando? Y Teodosio, bajo proyecto de ley, en el año 390, hace que toda persona de Roma, por obligación, por ley, tenía que ser cristiana. Wow. Imagínense cómo se cumple la escritura de la parábola de la semilla y la mostaza, donde la semilla chiquitita crece, que es la extensión del reino, como un árbol poderoso, grande, frondoso. Y luego dice que las aves se posaron, la parábola de la semilla y la mostaza dice que las aves se posaron en ese árbol. Y las aves representan los demonios, ojo. Porque la parábola del sembrador dice que Satanás vino en forma de ave y comió la semilla que fue sembrado. ¿Me explico? Es decir, la iglesia se llenó del misterio babilónico hasta el día de hoy. La iglesia se llenó, hermano, de ese paganismo babilónico que hasta el día de hoy está afectando. Por eso es que lo que último que Dios condena en la Biblia es el mensaje a la gran ramera. El trono de Satanás está en Pérgamo. Luego se trasladó ¿dónde? A Roma, la ciudad de las 7 colinas. ¿Y dónde está ahora? Está entre Roma y Unión Europea, las 10 cuernos. ¿Me estoy explicando? En Pérgamo estábamos viendo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de... Miren qué interesante es que el trono de Zeus estaba en el monte Capitolino. Y saben ustedes que Hitler, atención con esto, Hitler fue a Pérgamo y sacó el trono de Zeus, que representa al mismo Lucifer, y lo llevó a Alemania. Y no es coincidencia que los alemanes hayan matado a tantos judíos, como a 6 millones de judíos, porque el trono que estaba una vez en Pérgamo, Hitler lo cortó, lo sacó, lo transportó y lo llevó ¿dónde? A Alemania. Y miren usted cómo la matanza de los judíos nuevamente nace en... O sea, donde está el trono de Satanás, ahí ha habido destrucción, muerte, tortura para el pueblo cristiano, como lo que estaban sufriendo aquí en Pérgamo. Entonces la iglesia de Pérgamo, ¿qué nos insta? Nos insta a que hoy en día estamos viviendo bajo idolatría, sí. Hoy en día estamos viviendo bajo paganismo, donde las iglesias tienen los árboles de Navidad dentro puestos. Hoy el paganismo, hoy vemos iglesias donde se permite el reggaetón, música rock dentro de las iglesias. Le dice: yo conozco tus obras y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Este Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Y saben cómo fue muerto? Lo metieron en un toro de fierro y tenía los cuernos como especie de corneta. Y cuando el hombre era, la gente era echada dentro de este toro de fierro, lo quemaban y los gritos que la persona estaba dando cuando se estaba quemando salían en forma como de un toro. Imagínense, así murió este pastor de Pérgamo. Dice 16: por tanto arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, aquí dice el que tiene la espada aguda, quiere decir que Dios nos ha dado la sana doctrina. La espada aguda representa la palabra de Dios, que es más viva y más cortante que toda espada doble filo, que te habla de la justicia y la verdad de Dios, que entra a tu vida y saca toda la gracia de pecado, amén, que te hace obedecer a Yeshua, que te hace obedecer a Dios, a Yahweh, amén. La espada aguda dice que diciendo los pensamientos del corazón, parte el alma, parte el espíritu. Es decir, cuando hay una verdadera palabra, eso hace que la idolatría no entre en la iglesia, que el paganismo babilónico lo mantiene a raya con la espada de la verdad, la palabra de Dios. Esto, lo que usted está escuchando ahora, es la espada aguda, es la verdad que usted no sabía, pero ahora lo sabe. ¿Me explico? Y esa espada aguda es la verdad misma de la palabra de Dios, que te saca toda idolatría, que te saca todo paganismo babilónico. ¡Wow! Amén. Y para terminar, verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Juan 6:32, rapidito. Hablando del maná escondido. ¿Por qué es el maná escondido? Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está. El pan escondido representaba el pan que era escondido en los días de los panes de levadura, y el niño en la casa tenía que encontrar el pan que representaba a Yeshua. Y le daré a comer el maná. Este maná que recibieron, ellos murieron en el desierto, comieron el maná, pero sin embargo el maná representaba lo material, lo físico. Pero este maná que le está prometiendo la iglesia de Pérgamo es el maná de la palabra de Dios, es el maná espiritual. Del que lo come tendrá vida eterna. Y luego dice, te daré una piedrecita blanca. ¿Saben ustedes que en este tiempo los romanos tenían una tradición donde cuando tú ganabas una carrera, todo el pueblo lo sabía, tenías grandes honores y te daban una piedrecita, pero te daban la mitad de la piedra blanca con tu nombre inscrito? O sea, ponían tu nombre en la piedra blanca, partían la piedra en dos y te entregaban la primera parte a ti, y tú tenías que llevar esa piedra para las bodas o la celebración de la cena que le daban al campeón de esa carrera. Entonces cuando llevaban la piedrecita, juntaban la otra piedrecita y ese campeón ganador tenía derecho a ir ¿a dónde? A la cena que el Imperio Romano le ofrecía a ese ganador, que habla de las bodas del Cordero. Dios te ha partido a ti bajo el mensaje de Yeshua Mashiach y te promete una piedra blanca. Amén. Entonces cuando venga Cristo, esa piedra se va a unir y Dios te va a dar un nuevo nombre, como le dio a Jacob, le cambió el nombre por Israel, como a Abraham, padre de muchedumbre. Es decir, amados hermanos, hay una piedra blanca prometida para ti. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu mensaje. Gracias, Señor, porque nosotros somos la iglesia. Queremos ser la iglesia verdadera, la iglesia fiel. Que este mensaje sea expandido por YouTube y por las redes sociales. Que podamos comunicar, Señor, evangelizar al mundo a través de estos mensajes, compartiéndolos, Señor, a nuestros amigos, Señor, en las redes sociales como Facebook. Padre, bendice a los que están escuchando esta serie de mensajes apocalípticos y bendice a todos los hermanos, Dios mío, Señor, que nos están siguiendo, Señor, a través de YouTube. Padre, Señor, que este mensaje traiga luz, traiga revelación a todo aquel que lo escuche, Padre. Le damos gracias en esta hora, Señor, y que este mensaje pueda cambiar nuestras vidas para siempre. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén, amén, amén. Da un aplauso grande a Jesús, amén.